¿Listo? Bien. Bien, chicos, ¿se ve la pantalla? Perdón. Sí. Muy bien. Vamos a ir entonces iniciando. Bien, como les decía, la noche de hoy vamos a ver este tema muy bonito. Quiero que todos ustedes participen. ¿Listo? Participen, pregunten si tienen dudas, pero lo importante es que ustedes participen, pregunten y también no pasa nada si ustedes tienen algún error al preguntarlo. Lo importante es que ustedes hablen, porque uno hablando se le quedan mal las cosas. Uno participando se le quedan mal las cosas. Y es bueno también equivocarse. Así nunca te vas a olvidar de tu equivocación. ¿No? Muy bien, me presento yo obviamente de los auxiliares de Rolando Negativa. Les voy a presentar este tema muy bonito de la amiloidosis cardíaca. Es un tema que está en crecimiento. ¿Ya? Un tema que está en crecimiento y en frecuencia últimamente en nuestra sociedad y a nivel mundial. Este tema más que todo se debe, vamos a ver ahorita cuáles son los factores por los cuales uno puede desarrollar esta enfermedad y por qué puede desarrollarla. Perdón. Entonces, en esta patología de la amiloidosis cardíaca es a veces subdiagnosticada, ¿ya? Y se pasa por alto esta enfermedad. Y a veces nosotros no podemos pensar, no puede ser por otra cosa, debe ser otra cosa, nomás debe ser su chaga, ¿no? En realidad es otra cosa, ¿listo? Y para eso vamos a entrar en esta parte de la amiloidosis cardíaca. Lo más importante posible y al final unas preguntas de examen de residencia, ¿ya? Del ENAR, del EBIE, para que ustedes refuercen con eso los que quieren ir allá a hacer su especialidad, obviamente. Y así aprendan a profundarlo y lo más actualizado que hay sobre la amiloidosis cardíaca hoy en día. Bien, voy a empezar con el tema. Entonces, chicos, ¿qué es la amiloidosis? ¿Quién me puede decir qué es la amiloidosis? ¿Qué será la proteína? ¿Es la amiloidosis? ¿Qué creen ustedes que es la amiloidosis cardíaca? ¿A qué se refiere amiloidosis cardíaca? ¿Qué se les viene a ustedes en la mente cuando yo les pregunto eso? O cuando alguien le quiere preguntar eso. ¿Qué se les viene a la mente? Que la amiloide es una proteína que afecta al corazón porque le da como incapacidad al corazón de bombear correctamente sangre. Muy bien, correcto, excelente. La amiloidosis cardíaca es muy bien concepto, así rapidito, en lo que uno tiene de base, ¿no? En el conocimiento. Que la amiloidosis son proteínas, ¿ya? La proteína amiloide es la culpable en esta enfermedad, ¿ya? La amiloide, la proteína amiloide, es la culpable de que se deposite en el corazón. Entonces, y eso produce la famosa enfermedad de la amiloidosis. Vamos a ver más adelante métodos complementarios, la clínica que tiene mi paciente, cómo yo lo puedo tratar, qué tratamiento le debo hacer y qué seguimiento, y cuál es el algoritmo que yo tengo que seguir para el diagnóstico de la amiloidosis. Eso vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, lo que aquí yo quiero que ustedes sepan al inicio de esto, que ustedes sepan qué es la amiloidosis. Es meramente proteína amiloide acumulada en el corazón. Esa es la amiloidosis cardíaca. ¿Y por qué se acumulará? Vamos a iniciar entonces con la definición. ¿Por qué se está acumulando esa proteína en mi corazón? Miren ustedes bien aquí en esta imagen, la ven esta imagen de acá, miren. Aquí estas fibras musculares, que ustedes ven acá arriba, en este dibujito, son los miocardiocitos en el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Ya? Normal, un corazón sano, siempre el ventrículo izquierdo es más grande que el derecho, ¿no? Es más grueso y más grande que el derecho. El ventrículo izquierdo, que es una cavidad del corazón, siempre es más grueso y ocupa la mayor parte de la punta del corazón. Ahora,
se comunica superiormente con la gran arteria aorta. Ahora miren esta imagen de acá. ¿Y qué les parece la diferencia de esta imagen con esta imagen? Tiene una diferencia muy importante, ¿no? En esta imagen de acá, miren, se ve como unas estructuras blanquecinas, algodonosas, tipo de color algodón, que se está depositando, o de forma de algodón, miren, que se está depositando a nivel, ¿dónde predomina más, chicos, ese depósito, esa acumulación? ¿Dónde? ¿En el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo? ¿Dónde predomina más esa acumulación? Amarillenta, blanquecina, miren, aquí se ve, ¿no? ¿Dónde predomina más? ¿Ventrículo izquierdo o ventrículo derecho? ¿Dónde? Ventrículo izquierdo. Muy bien, en el ventrículo izquierdo. Entonces ustedes miren, ven que la proteína amiloide, que es en esta enfermedad que ahorita vamos a ver, se acumula, dice el concepto, es un depósito extracelular. Miren, aquí está la célula, los miocardiocitos, aquí está. Y dentro de ella es intracelular. Pero como se está acumulando acá afuera de ella, entre miocardiocito y miocardiocito, se llama el espacio intersticial, ¿no? Entonces, la proteína amiloide se acumula a nivel extracelular, a nivel intersticial, ¿ya? De cualquier órgano, que ahorita vamos a ver cuáles son los principales órganos que se acumulan. Pero en el corazón se acumula, mire, de manera extracelular. De manera extracelular, afuera de las células miocárdicas. ¿Lo ven en esta imagen? Esta, a diferencia con esta, ¿no? Y esto hace que el corazón, que las fibras miocárdicas sean difíciles de contraerse. Porque esta proteína amiloide, que mire, se está acumulando como en forma de algodón, esa morfología tiene forma blanquecina de algodón, se acumula en las paredes del ventrículo izquierdo principalmente y le produce una hipertrofia, le produce un mayor aumento de un crecimiento del ventrículo izquierdo predominantemente. Ya, entonces no se olviden, la amiloidosis cardíaca es una enfermedad, ¿ya?, de depósito extracelular de la proteína amiloide. Y esa proteína amiloide está mal plegada. Hay un mal plegamiento en las proteínas a nivel, ¿ya? Hay un mal plegamiento de las proteínas a nivel extracelular de los miocardiocitos. Eso es entonces, chicos, la amiloidosis cardíaca. Un depósito de proteína amiloide a nivel principalmente del ventrículo izquierdo, y también se acumula en las aurículas, tanto derecha como aurícula izquierda, a nivel de los músculos pectinos. ¿Ya? Esa es entonces, chicos, la definición de la amiloidosis cardíaca. Acumulación de proteína amiloide. Y esa acumulación, chicos, ¿es intracelular o extracelular? ¿Cómo es la acumulación de esa proteína, chicos, en el corazón? ¿Cómo es esa acumulación? Extracelular y en el espacio intersticial, ¿no? Muy bien. Ustedes ven aquí, ¿no? Bien esa acumulación. En este dibujito nos explica, nos muestra una clara imagen de cómo se está acumulando. ¿Y qué creen que va a pasar? Se va a agrandar el corazón. ¿Ya? Bien. Viendo este concepto, vamos a irnos, miren, viendo esta definición, vamos a ver lo siguiente. Que la amiloidosis es una enfermedad de depósito, se deposita de manera extracelular proteínas fibrilares insolubles que se llaman las proteínas mal plegadas de tipo amiloide. ¿Ya? Son resistentes a la proteólisis. ¿Qué significará mal plegada? En bioquímica han visto ustedes cuál es el plegamiento de las proteínas, y ahorita vamos a ver más adelante esa parte en la fisiopatología. Entonces hemos visto la definición, ¿ya? La definición tipo medicina interna. Ya hemos visto la definición, ¿no? Ahora nos vamos a la clasificación. ¿Cómo se clasifica? Pero antes de la clasificación yo tengo que ver el origen y la etiología, ¿ya? La etiología es el origen y la epidemiología tengo que ver. No lo puse acá, pero les comento que es más frecuente en pacientes varones. El más frecuente es en pacientes varones.
no se olvide, es más frecuente en los hombres. Y más frecuente se ha visto ya en jóvenes, en adultos jóvenes, mayor a 40 años, se ha visto incluso esta enfermedad. ¿Ya? ¿Y cuál es la causa más frecuente de este grupo de enfermedades, de la amiloidosis? La causa más frecuente, chicos, es la edad o los factores de riesgo que uno tiene para que cause esto, es la edad, enfermedades crónicas, ¿ya? Y enfermedades neoplásicas. Vamos a ver eso enseguida, unos momentos. Entonces, chicos, vamos a ver aquí, ya hemos visto la definición, vamos a ver la clasificación. ¿En cuánto se clasifica la amiloidosis? Primeramente vamos a ver la amiloidosis, ¿en cuánto se clasifica? Porque en sí todos los subtipos de amiloidosis se acumulan en el corazón. Anoten bien eso. ¿A qué otros órganos más se acumulan? Corazón, riñón, ambos riñones, por si acaso, derecho e izquierdo. Se acumula en el hígado, se acumula a nivel del sistema nervioso periférico y central, más que todo el periférico, y en el tracto gastrointestinal. ¿Ya? Anoten bien eso. Ahí es donde frecuentemente se acumula la proteína llamada amiloide. Entonces no se olviden, chicos, esto es muy importante. ¿En qué órgano o en qué lugar, en qué parte de mi cuerpo frecuentemente se acumula la proteína amiloide? Corazón, riñón, hígado, sistema nervioso periférico, más que el central, y el tracto gastrointestinal. Son los 5 lugares que frecuentemente se afectan por la amiloidosis. ¿Ya? Anoten bien eso. Y va a producir enfermedad en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando la amiloide se acumula en los riñones, el paciente presenta proteinuria. ¿Qué significará, chicos, proteinuria? ¿Qué es proteinuria para ustedes, chicos? ¿Qué es la proteinuria para ustedes, los que están en la calle? Proteína en la orina. Bien, presencia de proteína en la orina. Excelente, muy bien. Entonces, si la amiloidosis afecta a los riñones, que se llama amiloidosis renal, pero hoy vamos a hablar de la cardíaca, obviamente, pero hay un patrón de enfermedad que se llama amiloidosis renal. Y estos pacientes frecuentemente tienen proteinuria mayor a 2.15 gramos en las 24 horas del día. Entonces, mi paciente, un criterio para decir que la amiloidosis afecta al riñón es cuando nosotros encontramos proteinuria mayor a 2.15 gramos o 2 gramos directamente, mayor a 2.15 gramos de proteína en la orina durante el día, durante las 24 horas. Entonces, chicos, ahí es cuando ya afectó el riñón. Y cuando afecta el corazón, que es el tema que estamos viendo hoy, va a haber otro. El corazón se va a endurecer, se va a volver rígido. Anoten bien eso, chicos. El corazón se vuelve rígido, duro. ¿Dónde se acumula la proteína amiloide en el corazón? En las aurículas, tanto derecha como izquierda, y principalmente en el ventrículo izquierdo. Un poco en el derecho, principalmente en el izquierdo. Anoten bien eso. Y en la aurícula, tanto derecha como izquierda. Bien. Bien. Ya hemos visto a qué órganos afecta. Puede afectar al hígado también, a amiloidosis hepática. Puede afectar al sistema nervioso también, al gastrointestinal también. A nivel del músculo liso gastrointestinal. Bien. Pero el tema de hoy es corazón. Vamos a continuar. La clasificación entonces se divide. Hay varias clasificaciones, pero yo prefiero dividirlo así. Ya según la bibliografía, que vamos a ver ahorita que está al final de la clase, vamos a ver cuáles son las bibliografías que se utilizan. Entonces la clasificación, chicos, hay 2 principales tipos. Y más un ratito vamos a ver otro tipo, ¿ya? Pero que es similar. Vamos a ver, primero concentrémonos en estos 2 tipos. Amiloidosis AL o primaria, o también llamada de cadenas ligeras. Este tipo de amiloidosis primaria es la más frecuente. Pregunta de examen, de residencia, por si acaso.
La amiloidosis AL o primaria o de cadena ligera es la más frecuente y está relacionado al cáncer, ¿ya? Esta amiloidosis secundaria o amiloidosis por alteración de la transteterina. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Transtiretina, o amiloidosis secundaria. Esta de aquí es otra causa de amiloidosis que se subdivide en dos, en la mutada y en la nativa. En la nativa es frecuente en pacientes añosos, cuando tienen más de 65 años, por ejemplo. Cuando son bien, desde la tercera edad, les da la amiloidosis de tipo secundaria llamado nativa, ¿ya? Es un subtipo de la secundaria, no se olviden. La secundaria, la amiloidosis secundaria se subdivide en mutada y en nativa. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido, que no se haya escuchado? Me confirman si es que a veces se entrecorta el audio. ¿Listo? Me van a avisar. ¿Auxilio qué significaba ATTR? Transtiretina. ¿Ya? Transtiretina. Muy bien. Ahorita vamos a ver para qué sirve la transtiretina en el hígado. Vamos a ver eso en un momento. Listo, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta más sobre esto? ¿Alguna pregunta que tengan de esto? ¿La dicen? Bien, vamos a contar entonces. Fisiopatología. Ya hemos visto la clasificación, ya hemos visto la definición y un poco la etiología y los factores por los cuales una persona puede desarrollar la enfermedad. En la fisiopatología, chicos, que es el por qué y el cómo sucede la enfermedad, vamos a ver, chicos, los factores que desarrollan esta enfermedad, lo que es la amiloidosis. Los factores para el desarrollo de la amiloidosis, chicos, anoten bien esto, es la edad. El principal factor es la edad. El otro principal es la enfermedad crónica, que tenga una persona mucho tiempo inflamación, que esté mucho tiempo con una enfermedad inflamatoria, artritis reumatoide, lupus, enfermedades crónicas de largo plazo, fibrosis pulmonar, ya saben la edad, enfermedades crónicas, antecedentes familiares, ¿ya? Estos son los tres principales factores para que desarrollen la enfermedad. Y una más que se añade. La gamopatía monoclonal. Estas aquí, ¿ya? Tanto el linfoma no Hodgkin como el mieloma múltiple son también causas neoplásicas de la amiloidosis. ¿Ya? Anoten bien, chicos. Entonces tenemos causas o factores que pueden desarrollar una amiloidosis, es la edad, enfermedades crónicas, antecedentes familiares. Si tu familia ha tenido esta enfermedad, también es posible que tú también la heredes. Y las causas neoplásicas, ¿ya? Causas cancerígenas. Esas cuatro principales causas o factores que se pueden parar el desarrollo de la enfermedad. Siempre en la edad es importante en pacientes mayores a 40 años, ¿no? Eso aclarar acá. Listo, ya hemos visto los factores. Cualquiera de estos factores puede desarrollar un tipo o otro tipo de amiloidosis. Ahorita vamos a ver uno de ellos. Vamos a ver este. Primero, antes de saber la fisiopatología, tenemos que ver y repasar un poco las proteínas. ¿Cómo están formadas las proteínas? Ustedes saben que las proteínas, para que se formen, necesitan de su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Sí o no? ¿Lo han visto en bioquímica? Entonces, para la formación de las proteínas, chicos, necesitan su estructura primaria. Y su estructura primaria de las proteínas está formada por una cadena ligera de aminoácidos. ¿Listo? No se olviden. Los aminoácidos forman una cadena ligera que es la estructura primaria de la proteína. ¿Ya? Una cadena de aminoácidos es la estructura primaria. ¿Ya?
Y normalmente en la cadena de aminoácidos se plega con la secundaria. Una estructura secundaria se plega, ¿ya? Hay un plegamiento gracias a hay un plegamiento gracias a las partes, mira, a las hélices alfa y beta. Hay un plegamiento, se plegan ambos aminoácidos para formar la estructura secundaria de una proteína. Gracias a los puentes de hidrógeno. Hay un plegamiento, ¿ya? En sus extremos alfa y beta. Hay un plegamiento para la estructura secundaria de la proteína. Y aquí es donde está el detalle, aquí es donde está el error en este plegamiento, chicos, tanto de los alfa y del beta. Este de aquí está alterado, aquí es donde se altera, en la parte secundaria. El mal plegamiento de estos aminoácidos para formar la proteína se pierde su conformidad con su conformación tridimensional en la terciaria, se vuelve así todo irregular, no como esto. Esto está bonito, esto es lo normal. Esto es normal. Pero más adelante vamos a ver cómo es que se altera eso. Ya esto de aquí está normal, pero un mal plegamiento de estos aminoácidos para formar su estructura secundaria de las proteínas, su mal plegamiento ya sea por cualquiera de estos factores que lo pueden desarrollar, ¿ya? Pueden perder su conformación tridimensional. Pierden esta conformación tridimensional en la estructura terciaria. ¿Ya? Muy bien. Este mal plegamiento en la estructura terciaria lleva a la formación de oligómeros. Y esos oligómeros forman fibrillas de amiloide extracelular. ¿Ya? Y así ocurre lo que es la enfermedad. Miren esta imagen de acá arriba. Primero, una célula produce un aminoácido gracias a su núcleo, a su ARN, a su código genético. Produce un aminoácido, una cadena lineal ligera de aminoácidos. ¿Ya? Normalmente hay su estructura primaria, secundaria y terciaria. Miren, aquí está. Hay un buen plegamiento. Normalmente esto pasa, una persona normal. Y dan como resultado su función biológica saludable, que es formar estructuras intracelulares, extracelulares, etcétera, etcétera, ¿no? El plegamiento de las proteínas para formar proteínas en mi cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si hay una mutación, una alteración aquí a nivel de su estructura secundaria y terciaria? Va a haber un mal plegamiento de las proteínas, ¿ya? De la proteína amiloide, un mal plegamiento, ¿ya? Y miren cómo va a ser, ya no va a tener una estructura tridimensional, va a tener esta estructura así, irregular. Y estas estructuras, cuando están así, irregulares o están mal plegadas, normalmente mi cuerpo las destruye de manera intracelular o de manera extracelular. De manera extracelular cuando por medio de los macrófagos los destruyen de manera extracelular. Y de manera intracelular de la célula lo destruye por medio de los proteosomas. Los proteosomas destruyen de manera intracelular a la proteína mal plegada. Y de manera extracelular, ¿quién la destruye, chicos? De manera extracelular, a ver si me están siguiendo. ¿Los macrófagos? Los macrófagos, muy bien, de manera extracelular. Ahora, ¿qué pasa? Cualquiera de estos factores de acá arriba que están bien, neoplástica, enfermedad crónica, antecedentes familiares, la edad, cualquiera de esos factores, o incluso una mutación de un gen, que es la causa de antecedentes familiares, que es causa genética, los amiloides se van a transportar por el torrente sanguíneo y no van a ser eliminados por los macrófagos, no van a ser degradados. Normalmente debería degradarse y reciclarse esas proteínas, pero no. Estas proteínas van a ser resistentes a la degradación de los macrófagos y a nivel intracelular. Va a ser resistente esta proteína que se llama amiloide y eso provoca la enfermedad. ¿Listo? No se olviden, normalmente las proteínas se eliminan, se destruyen las que son mal plegadas. Las proteínas mal plegadas normalmente en mi cuerpo las destruye porque no me sirven y las recicla de manera extracelular por los macrófagos y de manera intracelular por los proteosomas. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos una alteración genética o alguno de estos factores para desarrollar la enfermedad, estas proteínas amiloides van a ser resistentes a la destrucción, resistentes a la degradación por medio de los macrófagos.
Y eso va a hacer que pase por el torrente sanguíneo, por la sangre, esas proteínas mal plegadas, y se van a acumular en 5 regiones. ¿Cuáles son esas 5 regiones donde normalmente se acumula esta proteína amiloide? ¿Cuáles son esas regiones? Corazón, riñones, hígado, sistema nervioso periférico y tracto gastrointestinal. Excelente. A todos esos lugares se va, ¿no? Y a cada parte de esos órganos produce una enfermedad. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuál es esa enfermedad. Muy bien. Entonces ya hemos visto cómo es normalmente que se desarrolla cualquier tipo de amiloidosis. ¿Ya? Es la forma general de cualquier tipo de amiloidosis. Cualquier tipo. Y hemos visto, aquí hay una pregunta, ¿por qué estudiar amiloidosis cardíaca? ¿Por qué nosotros como estudiantes de medicina o de otra parte de la carrera de salud, por qué nosotros necesitamos estudiar esta enfermedad? Porque es una enfermedad subdiagnosticada, que se pasa por alto, que nosotros no damos el diagnóstico ese mismo rato, se nos pasa de vista. ¿Por qué? Porque es muy similar a una insuficiencia cardíaca. Ustedes saben, la insuficiencia cardíaca casi, todo el mundo casi tiene por Chagas, ¿no? En los hospitales siempre ustedes van a ver por Chagas. Pero aquí, esta amiloidosis cardíaca no es por Chagas, pero se parece mucho a la clínica de una insuficiencia cardíaca. Por eso es una enfermedad subdiagnosticada. Es grave esta enfermedad y tratable. Puede imitar causas de insuficiencia cardíaca, otras causas. O sea, podemos nosotros hacer un diagnóstico diferencial con varias enfermedades. Por eso tenemos que estudiar bien esta enfermedad. Los síntomas son poco específicos, o sea, te va a hacer pensar en otras enfermedades como linfomas, en otro tipo de enfermedades, en problemas renales de otro origen. Pero vos no vas a pensar, lo último que vas a pensar es en amiloidosis. Entonces nosotros tenemos que saber, como estudiantes, ya esta parte de aquí de la amiloidosis. La parte, cuáles son sus síntomas más específicos y cómo hacemos un diagnóstico precoz para cambiar el pronóstico. Ese es el objetivo de esta clase, que ustedes sepan cómo se hace el diagnóstico precoz, rápido, para nosotros dar un diagnóstico de la amiloidosis, de decir que este paciente tiene amiloidosis. No se olviden. El diagnóstico precoz cambia totalmente el pronóstico de mi paciente. Le puedo salvar la vida a mi paciente si yo lo diagnostico de una manera precoz. ¿Y cómo lo voy a diagnosticar? Vamos a ir a la siguiente fase. Mire chicos, la proteína mal plegada pierde su estructura delicada. Esta es una proteína plegada, normal, todo bonito, tridimensional, pero aquí es una proteína mal plegada que pierde su estructura tridimensional. Mal plegada. Esta proteína mal plegada normalmente nuestro cuerpo la destruye, pero cuando hay la enfermedad de la amiloidosis no sucede eso. Ya se acumula. Y aquí están las fibrillas de amiloide, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver las principales características y los tipos de las amiloidosis. Que hay primarias y secundarias por la transtiretina. ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces, chicos, hay dos tipos principales. Amiloidosis primaria o amiloidosis secundaria. La primaria se caracteriza por una extensión clonal de inmunoglobulina de cadena ligera. Entonces, chicos, anoten bien esto. La amiloidosis primaria, o AL, se caracteriza por una producción excesiva y clonal de inmunoglobulina de cadena ligera. Hay harta inmunoglobulina en esta parte de la amiloidosis primaria. Harta. Esa es su característica principal. ¿En qué podemos pensar en este tipo de clínica? Ahora lo vamos a ver. Hay una excesiva producción de inmunoglobulina. Y ustedes saben que las inmunoglobulinas son proteínas, pero en este caso van a estar mal plegadas. ¿Listo? Edad. Pacientes mayores de 40 años es más frecuente que encontremos amiloidosis primaria. Si nosotros vemos a un paciente con amiloidosis y tiene 45 años, 44 años, más probable que tenga la parte primaria. Es de progresión rápida, rápidamente produce síntomas a mi paciente, rápidamente produce síntomas de insuficiencia cardíaca. Y está asociado la amiloidosis primaria al mieloma múltiple de causa neoplásica.
al linfoma no Hodgkin, porque estos tumores van a producir una excesiva inmunoglobulina. Ahora entienden, ¿no? Y la inmunoglobulina que van a producir van a estar mal plegadas. Esa es la fisiopatología en resumen de la amiloidosis primaria. Entonces está asociado con mieloma múltiple y linfoma no Hodgkiniano. Y el diagnóstico más que todo se hace por biopsia e inmunohistoquímica. Es un diagnóstico definitivo. Ya no se olviden, esta es pregunta de examen. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo de una amiloidosis primaria? Biopsia, se tiene que realizar biopsia para mandarlo al patólogo y haga el resultado histopatológico y la inmunohistoquímica. ¿Ya? Ese es el diagnóstico de elección en la amiloidosis primaria. ¿Ya? Ahora, la amiloidosis por transtiratina, que es una amiloidosis secundaria, ¿ya? Que se divide en dos, le digo. ¿Ya? ¿Se acuerdan en dos se dividía, no? En transtiratina mutada y en la nativa. Entonces, chicos, aquí vamos a ver que en la amiloidosis por transtiratina va a haber una transtiratina mutada. La transtiratina normalmente, ¿para qué sirve la transtiratina, chicos? ¿Qué les viene a la cabeza con esa palabrita? Transtiratina. Es una proteína que transporta, ¿qué cosa? ¿Qué transporta esta proteína? ¿Y quién la produce? ¿La tiroides? La transtiratina la produce el hígado. ¿Y transporta qué cosa? ¿Qué transporta la transtiratina en la sangre, en el plasma? ¿A quién transporta? A la T4. ¿No? A la tetrayodtironina. Esa es la transtiratina. Es un transportador producido por el hígado. Entonces, en esta amiloidosis por transtiratina va a estar mutada esta transtiratina. Se va a mutar. ¿Ya? Es frecuente en pacientes mayores de 65 años, de progresión lenta, muy lenta, es más lenta que la primaria, y se asocia a neuropatía periférica, o sea, ataca los nervios, y síndrome del túnel carpiano. ¿Y cómo se diagnostica? Este no se diagnostica por biopsia. Este se diagnostica con una gammagrafía o centillografía con pirofosfato de tecnesio 99. Ese es el diagnóstico de elección para la amiloidosis por transtiratina. Lo vamos a ver eso más adelante. ¿Ya? Lo que quiero que ustedes sepan la diferencia. ¿Con qué enfermedad se relaciona? Para dar un buen diagnóstico a mi paciente. Por ejemplo, mi paciente tiene el linfoma no Hodgkin y tiene problemas en el corazón y es más de 45 años o tiene 45 años. Entonces ya tengo que pensar ¿en qué tengo que pensar? Tiene mi linfoma no Hodgkin, problemas en el corazón, problemas cardíacos tiene. ¿En qué ya tengo que pensar? Y tiene 45 años. Tengo que pensar en una amiloidosis primaria, ¿no? Entonces, así yo tengo que hacer mi diagnóstico. Y la biopsia, no se olviden, con inmunohistoquímica, ¿no? Ese es el diagnóstico de elección. ¿Y cuál es el diagnóstico de elección para una amiloidosis por transtiratina, chicos? ¿Cuál es el diagnóstico? Gamografía por pirofosfato y... Eso, muy bien. Gammagrafía con pirofosfato de tecnesio 99. Sí. Ese es el diagnóstico de elección. Porque solamente en la amiloidosis por transtiratina va a ser positiva. Pero en la amiloidosis primaria va a ser negativa. Entonces, así yo hago la diferencia incluso de amiloidosis primaria y secundaria. Por la gammagrafía, que es la elección, y el gold estándar. Ya, para el diagnóstico de la amiloidosis por transtiratina. Anoten bien eso. Solamente va a ser positivo en la amiloidosis por transtiratina, no en la primaria. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Una preguntita, algo que se me haya escapado? No, sí, una pregunta. Mencionó gammagrafía con pirofosfato de tecnesio. ¿Qué más dijo? Tecnesio 99C. Ya, gracias. Muy bien. Pregunta de residencia, por si acaso. Anótenlo bien. ¿Ya? Para los que quieren ir a la residencia de España, de la ENAD, ¿no? De México. Bien. Sí, una pregunta. Sí, dígame.
¿Se puede decir que el mal plegamiento de esta proteína tiene que ver con un defecto en las proteínas chaperonas, creo que se llaman, que ellas se encargan de que las proteínas estén bien plegadas? Sí, muy bien. Muy bien, excelente. Los chaperones, muy bien. Estas entonces hay un defecto, ya sea mutado, ya sea genético, como aquí dice mutación de la transtiretina, ¿no? O ya sea por una producción excesiva de un tumor que va a hacer que esos chaperones se deshagan, ¿no? Y la inmunoglobulina no va a ser una inmunoglobulina normal, va a ser alterada, anómala. Y como se va a producir muchas, van a estar mal plegadas por la producción de estos tumores, ¿no? Entonces está muy bien, en el mal plegamiento de esto hay alteraciones tanto de eso como de su propia estructura helicoidal de aminoácidos. ¿Ya? Sí, ¿esta amiloidosis es hereditario? Sí, hay la causa hereditaria, sí. Como decía la primaria, la secundaria, ¿no? La secundaria puede ser también mutada por una mutación del gen, ¿no? De la transcripción. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta más? Ahí está, ¿no? Repasando un poco lo que es las proteínas, cómo se forman. Y aquí las enfermedades los factores para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Muy bien, vamos a ver la fisiopatología de cada uno de estos. Ay. Creo que no puse esa diapositiva. Ya. Creo que no puse esa diapositiva. Faltó la diapositiva de fisiopatología. A ver, vamos a ver si ahorita lo puedo colocar. Mientras tanto, vamos a ir viendo aquí. Esta fisiopatología es de la amiloidosis por transtiretina. ¿Quién le dice que producía la transtiretina, chicos? ¿Quién la producía? El hígado. El hígado produce la transtiretina. Muy bien. Ahora, como el hígado la produce, la transtiretina, esta transtiretina puede ser mutada genéticamente. ¿Ya? Ahí está, mira, aquí está la liver, ¿no? Ahí está. El hígado produce, gracias a su ARN mensajero, transtiretina para formar transtiretina. Tetrámeros de transtiretina, mira, va formando monómeros agregados amorfos y por ende un mal plegamiento, mire, plegados aquí, pero aquí un mal plegamiento, amiloidogénesis se llama, o amiloidogénicos, que es lo que hace que se despleguen estas proteínas y así formen las fibrillas de amiloide y se acumulan a nivel del corazón, pero más que todo a nivel de los nervios. Anoten bien esto, chicos. La amiloidosis por transtiretina afecta a los miembros de las manos, ¿ya? A las manos, aparte a nivel del carpo, a nivel de la muñeca y a nivel de los miembros inferiores. Ataca este tipo de amiloidosis por transtiretina. Produce una neuropatía al acumularse a nivel de los nervios. Esta proteína mal plegada. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió bien esta parte, chicos? Sí. Muy bien. Y el tratamiento de elección para este tipo de amiloidosis es la tafamidis. El tafamidis, lo vamos a ver muy bien, que es un medicamento revolucionario para el tratamiento de la amiloidosis por transtiretina. El tafamidis, vamos a ver eso más adelante, que se utiliza para el tratamiento de estabilizar los tetrámeros de transtiretina. Se estabiliza, este medicamento estabiliza los tetrámeros para la formación de esa cadena, para la formación de la transtiretina. Lo estabiliza. Esa es la pregunta de examen. Estabiliza a la transtiretina, ¿ya? El tafamidis. Y más adelante vamos a ver que el tratamiento definitivo es el trasplante hepático. Ya, vamos a ver eso conforme avancemos el tema. ¿Listo? Ahora sí, ya lo encontré ya. La fisiopatología. Voy a ir poniendo las diapos. Este es un esquema muy bonito que quiero que ustedes lo vean y les saquen fotos si es posible. Es actualizado 24. Miren esta imagen de acá.
Enseguida voy a colocar la pantalla. ¿No? Ya, yo creo que ya apareció. Vamos a ver, ya. Y ya apareció. Ahí está apareciendo, está cargando. Entonces, chicos. Oh, no apareció. Ya aparecería. Ahí está. Miren. Esta parte de aquí, miren, las células plasmáticas a nivel de la médula ósea, miren, están las células plasmáticas, producen hartas inmunoglobulinas. Ustedes saben que los linfocitos B se vuelven en plasmocitos o células plasmáticas y producen hartas inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas que se van formando en gran cantidad, se desplegan. Va a haber un mal plegamiento. Forman monómeros, oligómeros y así fibrillas amiloides, ¿no? Produce una disfunción endotelial también, y por eso también produce la neuropatía, ¿ya? Y así, mira, esas fibrillas de amiloides se van acumulando al corazón y lesiona el miocardio, y este miocardio al lesionarse hace pensar que la gente tiene infarto de miocardio, y por eso se elevan las troponinas. No se olviden, las fibras de amiloides dañan el corazón y por eso en la sangre se va a ver altas concentraciones de troponina. Va a hacer pensar que mi paciente tiene infarto. Va a hacer pensar que mi paciente se está infartando. Pero es nada más y nada menos la lesión por una fibrilla de amiloides. O las fibrillas amiloides que se acumulan extracelulares en el ventrículo principalmente. Y eso libera factores inflamatorios y elevación de las troponinas, que hace pensar que se hay cáncer. ¿Qué tipo de vía es, chicos? ¿Qué tipo de amiloidosis es? Miren, hartas inmunoglobulinas, ya sea a nivel de una enfermedad asociada como una neoplasia, un linfoma no Hodgkin, un mieloma múltiple. Ahí está la alta elevación de inmunoglobulinas, que se van desplegando y se acumulan. ¿Qué tipo de amiloidosis es esta parte de acá arriba, chicos? ¿Qué subtipo es? AL. Muy bien, AL o primaria, asociada a mieloma múltiple y a linfoma no Hodgkin. Y la de acá abajo, miren, es la secundaria, la por transtiretina. Hay un defecto en el plegamiento de las transtíretinas, y eso hace que haya monómeros, oligómeros y fibrillas de amiloide. Como ven ustedes, ambas van por el mismo camino. Solo que la primaria es más rápida, porque hay alta producción excesiva, es más rápida, y esta de aquí abajo es más lenta. Y ambos tienen tratamiento distinto, chicos. Por eso es importante saber la diferencia del uno con el otro. El uno va a necesitar trasplante de hígado, el de acá abajo, ¿no? Y el otro va a necesitar otro tratamiento. Trasplante de médula ósea, por ejemplo. Otro tratamiento tiene el de arriba, el primario, y el otro, otro tratamiento. Y para eso necesitamos nosotros diferenciar el uno con el otro. ¿Cuál de ellos dos tiene mi paciente? Pero en ambos se eleva la troponina, no se olviden. Y hace pensar que mi paciente está infartando. Anoten bien eso. Y así se ve, miren, chicos, un corazón. Este es un ecocardiograma de 4 cavidades en una vista apical. Miren, donde aquí se ve la cavidad del ventrículo derecho, y acá el ventrículo izquierdo se ve más grueso de lo normal. Y la aurícula derecha está más dilatada, está más grande que la izquierda. Este es un ecocardio característico de una amiloidosis cardíaca, que ahora en unos momentos lo vamos a ver a detalle. Y ahí está estos chicos sacados de Robbins. Él lo clasificó, patología de Robbins, de otra manera, donde lo puso la parte, miren, esta parte de aquí, que aquí está, miren. Esta es una amiloidosis por proteína AL, ¿no? O primaria, donde hay alta formación de inmunoglobulinas mal plegadas, producidas por las células plasmáticas, ¿no? Por un carcinógeno, con el linfoma de Hodgkin o mieloma múltiple, ¿no? Esa es la causa. Aquí, en la primaria. Ahora, la secundaria la dividió aquí, por una inflamación crónica, que se llama por acumulación de proteína SA, ¿ya? Por mucha inflamación, una inflamación crónica de mucho tiempo, donde el macrófago, anoten bien, esta es la fisiopatología,
donde el macrófago, al haber una inflamación crónica, el macrófago, ¿qué secreta? Interleucina 1, interleucina 6. Y estas interleucinas también son proteínas, ¿no? Y también se van a acumular como proteínas mal plegadas, ¿no? Y se llama esto amiloidosis por proteína A ácida, ¿no? Amiloidosis por proteína SA. Esta de aquí es la clasifica el nombre. Y esta de aquí, la amiloidosis por transtinatina, es por una mutación de la propia transtinatina. Se llama también amiloidosis ATTR, ¿no? Por transtinatina. Entonces estas son otra clase, ¿no? Pero ambas dan a lo mismo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá que tengan sobre la fisiopatología? Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. ¿Cómo se presenta mi paciente en el consultorio? ¿Cómo yo voy a diagnosticarlo a mi paciente? Necesito que ustedes sepan la clínica. La clínica es importante. ¿Cómo va a venir mi paciente al inicio? Con una amiloidosis cardíaca. Al inicio el paciente va a tener disnea. ¿Qué es disnea, chicos? ¿Alguien sabe qué es disnea? Disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad para respirar. Sensación subjetiva de falta de aire. Muy bien. Sensación de dificultad respiratoria. Ese es disnea. Al inicio mi paciente solo va a tener eso, nada más. Va a tener disnea. Yo puedo decir, puede tener una neumonía, ¿no? ¿Le duele su pecho? Sí, me duele. Ya neumonía debe ser. Al inicio. O le duele su pecho, pucha, puede ser pues disnea mediano refuerzo, puede ser un disnea cardíaca, ¿no? Pero al inicio mi paciente solamente tiene disnea. Más avanzado ya va a tener mi paciente edemas de miembros inferiores. Va a tener ascitis, ¿no? Ascitis, no se olviden que es la acumulación de líquido, extravasación de líquido en el espacio peritoneal. Es ascitis, que puede ser inflamatorio o no inflamatorio. En este caso es no inflamatorio. Va a haber un reflujo hepatoyugular positivo. El reflujo hepatoyugular es cuando yo aprieto el hígado y refluye hacia arriba. Yo aprieto el hígado y refluye hacia arriba la sangre, y miren cómo se ve. ¿Qué se llama esto, chicos, en esta mujer de acá? ¿Qué se observa acá? Aquí en esta paciente. Miren, ¿qué se observa en este paciente? ¿Qué se nota ahí a simple vista? En esta imagen. ¿Eso qué se llama? Cuando las venas del cuello se dilatan, la vena yugular externa se dilata, se llama, ¿qué cosa? Ingurgitación yugular. Es ingurgitación yugular. ¿Ya? Cuando nosotros le apretamos el hígado al paciente, en la etapa avanzada de la enfermedad, le apretamos el hígado y esto tiene ingurgitación yugular, aparece, se hace manifiesto. Solo cuando nosotros apretamos el hígado. Esto se llama reflejo hepatoyugular. Eso se llama. Cuando nosotros apretamos el hígado y se sube más bien a la sangre y hace ingurgitación yugular. Eso se llama reflujo hepatoyugular. Muy bien. Esa es la etapa avanzada por una insuficiencia del lado derecho también del corazón. En las fases iniciales no se olviden. Hay disfunción diastólica leve. Ahorita vamos a ver eso. Hipertrofia ventricular concéntrica. Miren cómo está el corazón. Este es un corte transversal del corazón. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tabique interventricular. ¿Cómo está el diámetro del corazón del ventrículo izquierdo? Está ancho. Está grueso. Tiene una hipertrofia ventricular concéntrica. Y en la ecografía, en la ecocardiografía es lo mismo. Miren, se ve lo mismo, ¿no? Hipertrofia ventricular concéntrica. Al inicio de la enfermedad. ¿Ya? También hay dilatación de las aurículas. En la etapa avanzada ya, hay dilatación auricular, patología restrictiva y deterioro de la función sistólica. Entonces, chicos, al inicio mi paciente tiene disnea nomás. ¿Ya? Tiene disnea y el corazón está grande, está hipertrofiado, está grueso. Y en las etapas avanzadas ya el corazón se hace más débil. Y se hace restrictivo. ¿Qué significa restrictivo? Que está resistente, que es duro. ¿Ya? El corazón se va a volver duro. Va a estar así bien rígido. Esa es patología restrictiva. Y se van a dilatar ambas aurículas.
Fase avanzada, fase inicial, chicos. Y también afecta al sistema de conducción del corazón. Anoten bien. ¿Cómo se caracterizan estos pacientes, chicos? Puede haber fibrilación auricular. Pregunta de examen. En el examen de residencia. ¿Cuál es la principal arritmia cardíaca que se relaciona con la amiloidosis? Ustedes tienen que poner fibrilación auricular. Es la principal patología, arritmia que se caracteriza y bien característico de la amiloidosis. ¿Y qué es el signo de Kussmaul, chicos? ¿Quién dice que es el signo de Kussmaul? ¿Quién me puede decir? El signo de Kussmaul es cuando a mi paciente yo le digo, inspire, le digo, profundo, inspire. Inspira profundamente el paciente y rápidamente, ingurgitación yugular. ¿Se entiende entonces, no? Entonces, chicos, no se olviden eso. Hay ingurgitación yugular durante la inspiración o a la inspiración, se llama signo de Kussmaul. Se ve ahí, miren, cómo la vena yugular externa se ve más prominente, ¿no? Y también presencia del cuarto ruido cardíaco cuando nosotros queremos ocultar al paciente. Esta es en la inspección. El signo de Kussmaul es a la inspección. En la auscultación del corazón voy a encontrar cuarto ruido cardíaco. ¿Qué significa eso? Cuarto ruido. ¿Por qué hay cuarto ruido cardíaco? A ver quién me puede responder, chicos. ¿Por qué hay un cuarto? Normalmente hay dos sonidos en el corazón. Primer ruido y segundo ruido cardíaco. Tumta, tumta. Pero ¿por qué en este paciente va a haber cuarto ruido cardíaco? ¿Quién me puede responder? A ver, chicos, ¿quién puede responder? ¿Por qué va a haber cuarto ruido en el corazón en este paciente con amiloidosis cardíaca? ¿Por qué? Puede ser porque la aurícula se contrae con mucha fuerza, ya que el ventrículo no se está relajando como para que entre la sangre o se llene el ventrículo, algo así. Excelente, porque las aurículas están de más grande tamaño, ¿no? Y se están contrayendo con mayor fuerza. Están más dilatadas, más grandes. Y por eso se ocurre el cuarto ruido. Excelente explicación. Muy bien. ¿Ya? Por eso tiene cuarto ruido mi paciente. Esto anótenlo bien. Lo que se observa en la inspección y la ocultación. ¿Listo? Y en la palpación, haciendo la maniobra palpación en cúpula de Barth, yo voy a ver que se puede palpar el choque de la punta a nivel del sexto espacio intercostal. Anoten bien eso. ¿Ya? O un choque de punta que esté a nivel del quinto, pero que sea reforzado, que sea hiperdinámico. A veces. Y a veces no. Puede ser sí o puede ser no también esta paciente. Porque no se olviden que el corazón hipertrofiado normalmente debería expulsar con más fuerza, ¿no? Pero la mayoría de las veces sí hay, pero a veces no, por el mismo infiltrado inflamatorio de la amiloide, de la proteína amiloide. Muy bien, anoten bien eso. Entonces no se olviden, ¿cuál es la principal arritmia cardíaca? Es la fibrilación auricular. Y mira, aquí arriba se observa cómo mi paciente tiene signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, ¿no? Esa es la respuesta correcta en este tipo de casos. Diagnóstico, chicos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico a mi paciente con amiloidosis cardíaca? Pregunta de examen. No se olviden, anótenlo bien, que es que le entren en la ciencia. Por ahí sí, por ahí no, ¿no? Pero hay que estar listos para todo. Diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente con amiloidosis cardíaca? Lo primero que tengo que hacer es sospechar la clínica de una insuficiencia cardíaca. Este es muy similar. Le voy a pedir electrocardiograma, le voy a pedir ecocardiograma primero, electro y eco. Anoten bien, primero, ¿qué tengo que hacer yo como médico? Pedir electrocardiograma, luego de eso, una ecocardiograma. ¿Ya? El
electrocardiograma primero y luego una ecocardiografía, que es esto de aquí que ustedes están viendo. Ecocardiografía. Después de eso yo sospecho y le hago la inmunohistoquímica. Depende de la clínica de mi paciente. Si es más de 40 años, si es más de 65 años, si es más de 40 años o 40, 60 años, biopsia con inmunohistoquímica. Y siempre una resonancia magnética, si es que hay la posibilidad de realizarse. Una resonancia magnética nuclear con gadolinio, que es el contraste que se usa. O si no, para diferenciar de la primaria de la secundaria, de mejor elección que la resonancia, al inicio hago una gamografía con pirofosfato de tecnesio 99C. ¿Ya? Anoten bien eso. Este es mi cuadro y mi algoritmo diagnóstico que yo tengo que tener, o mis pruebas complementarias para hacer un correcto diagnóstico. El electro, el eco, la biopsia, la resonancia y la gamografía o la centillografía. ¿Ya? Preguntas, chicos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Esto de aquí, ahorita vamos a ver. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Una pregunta. Eso es lo que mencionó, palpación en choque de punta en el quinto esparcio intercostal. ¿De qué se trata, Auxi? No la entendí esa parte. Ya. Normalmente uno palpa a nivel del quinto espacio porque ¿dónde está la punta del corazón? En el tórax. A nivel del quinto espacio intercostal, línea media clavicular del lado izquierdo. Ahí se ubica la punta del corazón. Y yo normalmente lo palpo esa parte como médico, ustedes en la palpación, en la cirugía lo palpan, y normalmente se tiene que, no se siente el choque de la punta, cuando el corazón está latiendo con fuerza. Pero en estos pacientes sí se puede palpar, no siempre, ¿no? Depende igual como en el paciente, ¿no? Eso es cuando vos sentís el latido cardíaco en la palma de tu mano, de manera fuerte. Ese es el choque de la punta. Ya, gracias, Auxi. Muy bien. Y eso más que todo porque el corazón está hipertrofiado, ¿no? Muy bien. Ese es el examen físico que yo le hago a mi paciente. La clínica, ¿no? Que es muy similar a una insuficiencia cardíaca. Ahora, los métodos complementarios que yo pido es esto. Electrocardiograma, eco, biopsia, resonancia y gamografía. Vamos con el primer examen diagnóstico. Pero antes de esto, antes de llegar a lo interesante, ¿alguna pregunta que tengan? ¿A otra pregunta más que tengan sobre la clínica? ¿O vamos al grano? Ya, vamos al grano. Ahí está, chicos. Lo primero que tenemos que pedirle al paciente, lo primero, cualquier paciente que nosotros sospechemos de patología cardíaca, ¿qué tenemos que pedirle? Electrocardiograma. Electrocardiograma. Muy bien, el EKG le dice, ¿no? El EKG. Un electrocardiograma. Le hago un electro a mi paciente, dice que tiene disnea, tiene proteinuria, perdón, tiene disnea, tiene proteinuria, en el examen de orina salió proteinuria. Paciente mayor de 45 años, ya. Antecedentes familiares. Y le hago un electro. ¿Y qué yo evidencio en el electro? ¿Qué le llama la atención en este electrocardiograma, chicos, de 12 derivaciones? ¿Qué les llama la atención en el electro y más que todo en T2? ¿Qué les llama a ustedes en el electro? Véanlo bien. Perdón. Véanlo bien ustedes en el electro y me dicen qué están observando en ese electrocardiograma. Es un paciente con amiloidosis cardíaca. ¿Cuáles son los patrones electrocardiográficos para yo diagnosticar o yo sospechar de una amiloidosis cardíaca? Lo primero, ¿cuál es? ¿Qué les llama la atención, chicos? Lo que más están viendo, lo más visible. Un electrocardiograma normal de
tendrá así de chiquitito estos QRS. ¿Será que tan bajo voltaje están esos QRS? Chiquitingo, mire, y un espacio largo entre ellos, chiquitingo. ¿Será que hay eso? ¿Será que hay? No. Normalmente en un electrocardiograma, chicos, no hay eso. Normalmente se ven las ondas más grandes. Ahora, lo primero, tras que yo veo esto, chicos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver si está bien calibrado el electrocardiograma. Tengo que ver, si está bien calibrado, 25 milímetros ya, con 10 milivoltios ya. Tengo ya que ver si está bien calibrado mi electro antes de hacer la interpretación. Que esté bien calibrado. Que tenga las ondas como deben estar y la amplitud de las ondas como tienen que estar. Tengo que calibrar bien el electro antes de revisar esto. Ya, la calibración está excelente, pero me salió este electro. Primer patrón para yo sospechar de una melinosis cardíaca de un electro. Gracias por un electro. Bajo voltaje en derivaciones de los miembros. Bajo voltaje QRS. Anoten bien. Bajo voltaje en el QRS. En las derivaciones de los miembros. ¿Cuáles son las derivaciones de los miembros? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABR. En toditos estos está bajo el complejo QRS, sí o no. True o false. En todas las derivaciones. ¿Están bajo? ¿Qué dice? De 1, de 2. Sí, en todas están en D1, D2 y D3. Muy bien, están bajo los complejos QRS. Primer criterio. Segundo criterio. En B1, miren, hace un patrón de pseudoinfarto. Normalmente el infarto de corazón se ve el complejo QS para abajo. Complejo QS para abajo. Profundo, miren. QS. QS. Aquí no se ve mucho bien porque ya se ve la onda R para acá y la S. Pero aquí, miren, QS. Mejor se ve en esta parte ese patrón. Miren, en B1 a B4, miren cómo se ve. QS, patrón QS, patrón QS. Hasta B4, ¿no? Patrón QS. Entonces el segundo criterio para yo decir que tienen amiloidosis en los pacientes es ver patrón de pseudoinfarto. Características de un pseudoinfarto. ¿Ya? Van a disculpar. Entonces, estoy viendo eso, patrón de pseudoinfarto, porque hay un complejo QS profundo. Eso ya me tiene que hacer sospechar también. Voltaje bajo, QS profundo y algo más. Patrón RR. Miren estas orejitas de conejo. 1, 2 en B5. 1, 2. 1, 2, ¿no? Patrón RR. También me tiene que hacer sospechar de amiloidosis cardíaca. ¿Qué más? Y también inversión del Sokolov. Va a haber un bajo voltaje. También en las derivaciones precordiales. B1, B2, B3, B4. Va a haber bajo voltaje también. ¿No? Menos las ondas de los complejos QRS van a ser menos de 1.5 milivoltios en el Sokolov Layo. Ustedes saben que Sokolov Layo se encarga de medir si mi paciente tiene hipertrofia ventricular, pero no tiene esta hipertrofia ventricular en los patrones según Sokolov Layo. ¿Ya? Que no se olviden que los patrones de Sokolov son de B1 y B6, contando los cuadraditos. Si son más de 25, de 35 cuadraditos, ya es hipertrofia. Pero aquí no veo, mire, 1, 2, 3, 4, 5, nomás hay acá, 5, 10 cuadraditos nomás, apenas un milivoltio nomás. Entonces no me sirve como criterio de hipertrofia. Esos tres, chicos, entonces anoten bien. ¿Cuál es el primer criterio? Para decir que mi paciente sospechar de amiloidosis en el electro, ¿cuál es el primero? Bajo voltaje. QRS. Bajo voltaje en los QRS en las derivaciones de los miembros. Muy bien. Y también en las precordiales. Segundo. ¿Cuál es el segundo? El B1 como patrón de pseudoinfarto, donde hay un complejo QS profundo. Muy bien. Excelente. Pseudoinfarto, porque ustedes saben que el infarto se desarrolla con Q profunda, ¿no?
Entonces tiene que ser más de 2 derivaciones. Mire, aquí de 2 y de 1, profundo. Y aquí se ve mejor, miren, este electro, miren cómo B1 se ve profundo, el QS profundo, ¿no? 2 derivaciones. Patrón de pseudoinfarto, que se está infartando mi paciente. Se piensa, pero es un pseudoinfarto porque en sí está liberando troponinas del corazón, al estar infiltrado la proteína amiloide en el corazón. Y último, ¿cuál es el último? El patrón RR. Es el patrón RR en alguna de las derivaciones. Muy bien, no siempre. Por ejemplo, en esta no lo veo el patrón RR. No siempre. Y otra, y el último, inversión del zócalo playo, ¿no? Se invierte. ¿Sabían ustedes que hay zócalo playo para bajo voltaje? Hay también. Y tiene que ser menos de 1.5 milivoltios para que nosotros digamos bajo voltaje de los QRS en derivaciones precordiales. Yo sumo estos cuadraditos, 1, 2, 3, 4 cuadraditos nomás de ahí, más 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos. La R de B6 y el QS o la parte US profunda del B1. Sumo los cuadraditos que hay entre ellos y si me salen menos de 1.5 milivoltios, toco los layos invertidos. Y aquí que observan, chicos, en este electrocardiograma, ¿qué les llama la atención? ¿Cuál es la arritmia más frecuente en los pacientes con amiloidosis cardíaca? ¿Cuál es la arritmia más frecuente? Fibrilación auricular. Muy bien. ¿Y qué estamos viendo en sus pantallas? Están viendo una clara fibrilación auricular de los electrocardiogramas de un paciente con amiloidosis. Miren, ¿cómo se ve la fibrilación auricular? Ya, aquí está, miren. Intervalo R, mire, este aquí está casi normal, un espacio, y este es más ancho, mire. Y este es más corto. Mire, este normal, este ancho y este corto, y este más largo, eso se llama intervalo R irregular. Segundo, no se observa onda P, solamente se observa onda F minúscula. No hay onda P. ¿Ya? Y tercero, el QRS es estrecho, menos de 0.12 milisegundos. Así yo hago el diagnóstico de una fibrilación auricular. ¿En qué derivaciones? En D2, D3 y AV. Listo. Así yo hago la fibrilación, el diagnóstico de fibrilación auricular en un paciente, ¿ya? Con este electro. Solamente con el electro me da varios signos. No se olviden, paciente que estaba así, se complica así, rapidito la onda, ¿no? Fibrilación auricular. ¿Alguna pregunta, chicos? Que tengan de esto, el electrocardiograma, no se olviden, estos son los patrones que tienen que observar ustedes en el electro para dar el diagnóstico, o una sospecha diagnóstica de amiloidosis. Seguido de eso, ¿qué le tengo que pedir, chicos? Seguido de esto, ¿qué le tengo que pedir a mi paciente? Ya le pedí el electro, ¿qué más le tengo que pedir? Ecocardiograma. Muy bien, y aquí les muestro el ecocardiograma de mi paciente. Es una vista apical, esta es una vista apical de 4 cavidades, así se llama esta vista de acá. ¿Ya? Y aquí mire un poco más hacia las aurículas. Entonces, ¿qué me llama la atención aquí en este ecocardiograma? El corazón, mire, está latiendo, se está moviendo. Aquí, este huesito de acá, es el tabique interventricular. Este es el ventrículo izquierdo. Este es el tabique interatrial o interauricular. Se ve así medio blanquecino. ¿Y estas qué válvulas serán? ¿Qué válvulas son esas? Mire que se están chocando así. Pum, pum, pum. ¿Qué válvulas son esas? Si este es ventrículo izquierdo. Válvula mitral. Y esta de acá al lado, válvula tricúspide. Y acá está el ventrículo derecho. ¿Dónde está, chicos, aquí la característica? Hay una hipertrofia ventricular izquierda, concéntrica, está grueso, mire, y aquí ven algo blanquito. Este blanquito me está diciendo que hay un infiltrado, mire. Hay un infiltrado de la proteína amiloide, que se está infiltrando en el tejido miocárdico del corazón. Y eso está produciendo que hay una hipertrofia concéntrica. ¿Y aquí qué será esto, chicos?
Estas que parecen unos dos ojitos así bien bonitos, ¿qué serán? En el corazón. Hay anatomía del corazón. ¿Qué será esta parte? Este es el ventrículo. ¿Cuál? Aurícula izquierda sería eso. Aurícula izquierda y esta de acá. La aurícula derecha. Muy bien. Separado por el tabique interatrial o interauricular. ¿Qué le llama la atención a esas aurículas? Las ven más grandes que los ventrículos. Es normal que las aurículas sean más grandes que los ventrículos. En anatomía normal que ustedes han estudiado y que hemos estudiado. ¿Será normal? No. Esto aquí se llama dilatación biauricular. Tanto la aurícula izquierda como la derecha se dilatan. ¿Y como yo lo veo la sangre? En la ecocardiografía, lo negro, esto que es la sangre, se le dice anecoico. Lo blanco, que aquí ustedes ven este infiltrado en el miocardio, se llama hiperecoico. Y lo que no es ni negro ni blanco, ni negro de acá que ustedes ven, y ni lo blanco de acá, como esto de acá, como las paredes del ventrículo izquierdo, se llama isoecoico. Son términos que se usan en la ecocardiografía. Aquí lo mismo, miren, la aurícula está más grande, la aurícula derecha, de la aurícula, y está más grande ambas. Dilatación biauricular, ¿no? Y aquí el tabique interventricular está bien engrosado, junto con el ventrículo izquierdo. Entonces esos son los signos ecocardiográficos que yo puedo encontrar en un paciente con amiloidosis cardíaca. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta del ecocardio? Y ojo, estos pacientes tienen disfunción diastólica. No se llenan bien de sangre estos corazones porque está hipertrofiado el ventrículo izquierdo. No se llena bien del corazón y producen la disfunción diastólica con fracción de eyección conservada. La fracción de eyección, no se olviden que es la cantidad el volumen sistólico que eyecta el corazón respecto a la latitud. Y aquí la fracción de eyección está entre 40 y 55%. Fracción de eyección conservada pero con una disfunción diastólica en su llenado de sangre. Esto, chicos, es un examen. ¿Qué estudios después les puedo hacer, chicos? Si tengo la posibilidad de que mi paciente tiene mucha mole, ¿qué estudio le puedo hacer? ¿Qué estudio están viendo ahí en la pantalla? ¿Les puedo hacer una? ¿Qué estudio se llama esto? Se llama resonancia magnética nuclear. Miren cómo yo veo a las paredes del corazón. Miren cómo aquí está el corazón. Y ven mi puntero acá. Voy a parar un poco el video. Miren esta parte. Aquí el corazón se está moviendo. Dilatación biauricular. Pero aquí miren. En el ventrículo, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Aquí miren, hay como así como dientes de sierra, miren, así como irregular. Toda esta parte aquí del corazón, esta parte blanquecina que se ve hiperintensa, esta parte blanca de acá no es igual que esta, ¿no? Esta está normal y esto está patológico. Esto aquí se llama, este es el gadolinio. El gadolinio es un contraste que se usa para nosotros ver hacia dónde va, hacia dónde se infiltra el gadolinio. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar un infiltrado tardío del gadolinio a nivel subendocárdico. No se olviden que esta parte de aquí es el subendocardio, miocardio y epicardio. Entonces, ¿dónde se encuentra esa intensidad blanquecina? ¿Dónde se encuentra? ¿En cuál de esas tres partes? En este ventrículo izquierdo. Subendocardio, miocardio o epicardio. ¿Dónde se ubica? Miocardio. Parte del miocardio y parte del subendocardio, a nivel del endocardio, ¿no? Ahí se encuentra toda esta parte blanquecina, que es el mismo gadolinio que se está infiltrando a las paredes miocárdicas. Y esa infiltración es tardía, del ventrículo izquierdo, y un poco, mire aquí del tabique. Y las otras imágenes, miren aquí se ve que parte también del tabique interventricular, miren, y también el endocardio del corazón, del ventrículo izquierdo. No se olviden también que se deposita en las aurículas, se deposita en las aurículas también la proteína amiloide.
Y por eso el gadolinio ahí mismo se infiltró, porque ahí hay proteína amiloide, que está produciendo una inflamación en el propio miocardio, ¿no? Entonces, ahí lo podemos ver, ¿no? Voy a poner el video. Miren cómo aquí esta parte de aquí, miren, está blanquecina, ¿no? El tabique, aquí parte del subendocardio también está blanco por el gadolinio, porque el gadolinio capta la proteína amiloide, ¿no? Y aquí miren cómo está, mejor se ve aquí, esta vista de 4 cámaras del corazón, miren, se ve mejor el infiltrado blanquecino del ventrículo izquierdo. Si ustedes encuentran eso en el ventrículo izquierdo, ya tienen que tener una mejor sospecha diagnóstica. Y aquí más todavía, miren, aquí la imagen es transmural, endocardio, miocardio y epicardio. Si ustedes observan eso, es compatible con amiloidosis cardíaca. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Hay un patrón de drenaje difuso en varias partes, ventrículo izquierdo, tabique, ventrículo derecho. Aumento del grosor de las paredes ventriculares también, ¿veis? Hemos visto en la resonancia magnética, ¿no? El ventrículo derecho está más grueso que el izquierdo y el tabique interventricular. ¿Y este, chicos, qué estudio se llama? ¿Cuál es el que me diferencia del amiloidosis primaria de la secundaria? ¿Cómo se llama este estudio? Gammagrafía con pirofosfato tecnesio 99. Eso, muy bien. O centillografía, ¿no? Le ponemos nosotros ese contraste al paciente de tecnesio 99, mire, viene. Hay 4 tiempos. Primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, 4 tiempos. Hay 4 tiempos. ¿Ya? Para la administración de este contraste. Y miren, se ve que en el ventrículo izquierdo se deposita, miren. Ventrículo izquierdo, luego llega al derecho, el mismo contraste de tecnesio, luego va a la aurícula derecha y aurícula izquierda. Eso que la amiloide, la proteína amiloide, se ubica primero en el ventrículo izquierdo de más cantidad, un poco en el ventrículo derecho, luego en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda se ubica la proteína amiloide. ¿Ya? Y si nosotros vemos este patrón, vamos a decir que es una amiloidosis provocada por la proteína transtiretina. Ahí sale positivo, en esta centillografía. Pero cuando es amiloidosis primaria, no sale nada, sale negativo. Y este es mi algoritmo diagnóstico de cómo yo tengo que diagnosticar la amiloidosis. ¿Cómo diagnostico la amiloidosis? Chicos, primero, insuficiencia cardíaca, ya clínica tiene, trastorno de conducción, arritmias, ya, esto acá. Hay algo subjetivo de amiloidosis cardíaca. Hemos visto el electro, sale positivo. Bajo voltaje, pseudoinfarto, R', en el ecocardiograma hay dilatación biauricular, ya hemos visto todo eso. Biomarcadores, ya hemos visto el que parece infarto, tiene elevación de las troponinas. Ya, todo eso hemos visto. ¿Qué le hacemos al paciente? Después de hacerle todo el electrocardiograma, hemos pedido troponina, hemos hecho también el ecocardiograma pensando que tiene un infarto, pero nos da señales de que es un amiloidosis. Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? Después de hacer esto, chicos, ¿qué le pedimos al paciente? Le pedimos gammagrafía con tendencia 99. ¿Ya? Yo puedo ver ahí en los grados que les decía. Grado 0, si no hay nada, o sea, no pillo nada en el paciente. Si no pillo nada, ¿no? Si no pillo nada no hay contraste en la gammagrafía, no me sale positivo, me sale negativo, pues no creo que sea una amiloidosis cardíaca por transtiretina, no. Debe ser una amiloidosis cardíaca primaria, posiblemente, ¿no? Entonces, si hay grado 1, que sí hay, como este grado de acá, ahí se observa bien el ventrículo izquierdo, grado 1, yo pido proteína monoclonal, o sea, inmunohistoquímica, ¿no? Voy a pedir en suero y en orina. Anote bien eso, inmunohistoquímica. Si me sale positivo, en el grado 1 de la gammagrafía, hago confirmación histopatológica, miren, y su subtipo. Y así va a ser, me va a salir qué tipo de amiloide es. No se olviden que para ver qué tipo de amiloide es, directamente le hago la biopsia, ¿no? Que es la confirmación histopatológica especializada. Esto ya es con el especialista. Grado 2 y grado 3, si me sale sí también, positivo, hago lo mismo, pero si no me sale nada de estos grados, ¿ya? Si no me sale,
me sale positivo, grado 2, grado 3 en la gamografía me sale positivo, pero me sale negativo el monoclonal, entonces voy a sospechar en amiloidosis cardíaca por transcriptina, ya sea la parte mutada o la parte nativa, de acuerdo a la edad. Eso me va a definir. Si es jovencito, la parte mutada, y si es más de 65 años, la parte nativa. Y así hago el algoritmo diagnóstico de la amiloidosis cardíaca. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No se olviden, en los 3 siempre pido monoclonal, proteínas monoclonales. Ya sea la inmunoglobulina, ¿no? Que yo les dije que estaba aumentada, esa es la proteína monoclonal, la inmunoglobulina. Y así hago yo el algoritmo. Si quieren ustedes saquen el fotito de cómo yo hago un diagnóstico más rápido y certero de la amiloidosis cardíaca. ¿Ya? Tratamiento. ¿Qué tenía mi paciente, chicos? Mi paciente tenía signos de... A ver, Kevin dice que levantó la mano. Dime, Kevin. Ya, vamos a continuar. Tratamiento. ¿Cómo va el tratamiento de mi paciente? Siempre un tratamiento de soporte para tratar su insuficiencia cardíaca. ¿Qué tipo de insuficiencia tenía el paciente, chicos? ¿Insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica tenía el paciente? ¿Cuál tenía? Sistólica. La diastólica, porque el corazón estaba engrosado, estaba grueso el corazón y estaba rígido, entonces no se llena muy bien de sangre ese corazón al estar grueso y rígido. Y eso hace que tenga una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Qué le doy a mi paciente? Le digo primeramente, baje su consumo de agua y sal. Casi digo azúcar. Baje su consumo de agua y sal. Listo. Y disminuya la sal y el agua en sus comidas. Si el paciente está hinchado, tiene ascitis y tiene edemas de miembros inferiores y tiene disnea. ¿Por qué había disnea, chicos, de estos pacientes con amiloidosis? ¿Por qué había la disnea? ¿Por qué había disnea en un paciente con amiloidosis, chicos? Porque la sangre va hacia los pulmones. Se acumula y congestiona los pulmones. Y eso hace que mi paciente tenga congestión pulmonar y así tenga la famosa disnea. Le damos furosemida o toracemida. Lo más recomendable es la furosemida. Evitar fármacos hipotensores. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene insuficiencia cardíaca diastólica. Yo no le voy a bajar más la presión dándole ARA2 o un losartán o un valsartán o un enalapril, un captopril. No le voy a dar eso a mi paciente porque va a bajar la presión arterial y me va a complicar más la insuficiencia cardíaca diastólica. Si mi paciente tiene fibrilación auricular, tengo que ver si tiene indicaciones para anticoagular a mi paciente y evitar que se formen los trombos. Ese es el tratamiento de soporte, ya o sintomático, otras palabras, para soportar para que el paciente esté estable. Y el tratamiento específico, si es primaria o secundaria, si es primaria, el tratamiento es dirigido a las células plasmáticas neoplásicas, en un linfoma no Hodgkin o en una mieloma múltiple. Vamos a hacer una quimioterapia con bortezomib. Mira aquí está, chicos, el bortezomib indicado en la amiloidosis primaria. Viene en ampollas, inyectar polvo para solución. El bortezomib, ese es el que se usa en la amiloidosis primaria, en una quimioterapia para destruir a las células plasmáticas neoplásicas que están produciendo altas cantidades de inmunoglobulina. Evaluar criterios de trasplante de células madre. También se puede hacer, chicos, trasplante de células madre hematopoyéticas. Trasplante, ¿ya? O de médula ósea también le dicen, ¿no? Trasplante de células madre hematopoyéticas. Trasplante de médula ósea. Se hace. Y si no tenemos esta alternación, usamos el daratumumab, ¿no? Y si es amiloidosis por transdirectina, tenemos que suprimir la síntesis hepática ¿de qué? ¿De qué tenemos que suprimir, chicos, en esta amiloidosis por transdirectina? ¿Qué tenemos que disminuir? Aquí dice suprimir síntesis hepática ¿de qué? Transtiretina. Eso, de la transdirectina, que es la causal, está alterada.
suprimiendo su síntesis. ¿Cómo suprimimos? Haciendo un trasplante hepático de hígado, trasplante de hígado. ¿Cómo silenciamos al ARN formador de transtiretina? Con el patisiram. Con ese podemos silenciar el efecto de la transtiretina. ¿Ya? ¿Y cómo podemos estabilizar? Y este es el tratamiento de elección de primera línea, con tafamidis. Con este, ahí está, ¿no? El tafamidis, mira que está. Tratamiento de primera línea, ¿no? Y si nosotros queremos eliminar el depósito de transtiretina, usamos la doxiciclina. Algo interesante, chicos, de la doxiciclina es que es una tetraciclina sintética. Es un antibiótico que tiene propiedades para destruir, eliminar los depósitos de transtiretina en el corazón, sistema nervioso y otros órganos importantes del cuerpo. Pero esos son los dos principales que ataca la transtiretina: al corazón y a los nervios periféricos. Le podemos dar doxiciclina, que es un antibiótico, pero lo vamos a usar acá porque tiene una propiedad especial a diferencia de los otros antibióticos. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Este es más que todo manejo de especialidad, ¿no? Pero con que ustedes conozcan que hay medicamentos para síntesis, para silenciar, para estabilizar, eliminar depósitos, que es la doxiciclina, un buen antibiótico, ¿no? Y el tafamidis, el diagnóstico de elección, pero el definitivo es el trasplante de hígado. Al igual que el tratamiento definitivo de la amiloidosis primaria, es el trasplante de células madres hematopoyéticas, o médula ósea. Este es el definitivo y este es su definitivo también, para curar enteramente la enfermedad. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bien. Preguntas de residencia. Vamos a iniciar las preguntas de examen de residencia. Aquí les traje especialmente para ustedes. Aquí falta poner algunas cositas. A ver, vamos a editar esto, vamos a ponerlo con negrilla para que se vea más bonito. Bien, chicos, vamos todos a participar. Quiero que todos participen y respondamos esta pregunta. ¿Cuál es el subtipo más frecuente de amiloidosis, chicos? Cardíaca. ¿Cuál es el subtipo más frecuente que ustedes conocen? Que hemos visto en la clase de hoy. ¿Cuál es el subtipo? AL. Es, así viene la pregunta de examen. AL o de cadenas ligeras. O también llamada amiloidosis primaria, ¿no? Ese es de la más frecuente. ¿Con quién se relaciona? ¿Con qué enfermedad se relaciona? Mieloma múltiple y linfoma non-Hodgkin. Muy bien. Y si eso no se lo saben bien esas enfermedades, próximamente vamos a hacer unas clases de mieloma múltiple y de linfoma non-Hodgkin y de Hodgkin, ya próximamente. Y vamos a hablar de esto. ¿Qué hallazgos ecocardiográficos es característico en la amiloidosis cardíaca? ¿Cuál hallazgo ecocardiográfico? Eco. Hipertrofia concéntrica había con aumento de voltaje. ¿Es característico? ¿Sí o no? ¿Había hipertrofia concéntrica con alto voltaje? No. No, aquí debería decir electro, no debería decir eco. Ahí mal le puse. Ese. No, este no. Dice aumento de voltaje, no. Hipertrofia concéntrica de bajo voltaje. ¿Sí había? Sí. Sí. Esta es la respuesta correcta. Muy bien. Dilatación ventrículo izquierdo, no. Era hipertrofia concéntrica, no dilatación. Hipocinesia de paredes basales, no. Normal estaba. Entonces, hipertrofia concéntrica con bajo voltaje. Ahora, ¿qué estudio imagenológico ayuda a diferenciar la imagenológico? Ojo, no dice bioquímico ni inmunohistoquímico. ATR o AL en la amiloidosis cardíaca. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? ¿Eco? La ecocardio me hace diferenciar si es amiloidosis primaria o secundaria. No. No, la gammagrafía. Sí. Es centellografía con pirofosfato de tecnesio 91, ¿no? Ese es el que te diferencia. Y si es positivo, es ATTR. Y si es negativo,
AL. ¿No? Y si es negativo, AL, le voy a pedir biopsia e inmunohistoquímica con proteína monoclonal. Esos 3 le voy a pedir. ¿Ya? El tratamiento de primera línea en la amiloidosis AL cardíaca incluye. ¿Cuál incluye, chicos? De primera línea en amiloidosis primaria. La quimioterapia dirigida a células plasmáticas. Eso, muy bien. Quimioterapia dirigida a células plasmáticas. No usábamos el tafamidis. El tafamidis usábamos ¿para quién usábamos tafamidis? Para estabilizar a la transtiretina, ¿no? Así que aquí es el tratamiento de primera línea. Noten bien eso. ¿Cuál usamos ahí? El bortezomib, ¿no? No se olviden, el bortezomib usamos acá para la quimioterapia dirigida para la amiloidosis AL. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el patrón de disfunción ventricular más frecuente en amiloidosis cardíaca? ¿Cuál es, chicos? Disfunción sistólica, disfunción diastólica, sistólica con fracción de eyección reducida, hipocinesia global. La B. Diastólica. Eso, porque el corazón tiene poca capacidad para poder dilatarse, porque está bien hipertrofiado y está inflamado, entonces no va a poder dilatarse mucho. Y eso se llama disfunción diastólica, porque no puede llenarse bien de sangre. ¿Qué manifestación extracardíaca se asocia frecuentemente a amiloidosis por transtiretina? ¿Cuál, chicos? Síndrome de túnel carpiano. Muy bien, porque se acumula a nivel del sistema nervioso periférico. Muy bien. Si eso quieren saber cuál es el síndrome del túnel carpiano, lo vamos a ver también próximamente. ¿Cuál es el siguiente? No es un hallazgo típico de la resonancia magnética cardíaca de amiloidosis. ¿Cuál, chicos? ¿Realce tardío global del subendocardio? ¿Sí o no? En el subendocardio. ¿Sí o no? ¿Aumento del grosor de las paredes ventriculares? ¿Había en la resonancia magnética? ¿Sí? Sí, había. Ahí está, ¿no? Mire, grueso está ese ventrículo, ¿no? Mire, grueso. Ventrículo izquierdo hipertrofiado, ¿no? ¿Qué más? ¿Y realce subendocárdico global de todo el ventrículo izquierdo? Pues, también ahí. Está bien, entonces, realce tardío. Hipoperfusión regional transmural. Patrón de realce difuso. ¿Había difuso? Sí, había también en la parte aurícula, ventrículo, ¿no? Realce difuso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Había hipoperfusión regional transmural? No. Más bien es hiperperfusión. Porque miren acá arriba está blanco, ¿no? Miren acá arriba, en la flecha azul. Este es el subendocardio, miocardio y epicardio. Miren, las 3 capas incluso se puede acumular el gadolinio, haciendo una hiperperfusión global o transmural. Pero en este caso no hay. Entonces sería hipoperfusión. Esa es la no correcta. Debería ser hiperperfusión regional transmural o global transmural. ¿Patrón de realce difuso? Sí. ¿Y listo, chicos? Los que quieren repasar un poco de electrocardiograma, estamos haciendo un curso de electro, por si ustedes quieren, desde cero, ¿no? Interpretar el electrocardiograma desde cero. Y obviamente vamos a ver este tipo de casos, ¿no? Inicia el 13 de julio. Y va a ser varios días, ¿no? Y ahí vamos a ver el temario bien, qué es lo que se tiene que hacer para interpretar estos cursos. Inicia el 13. Y listo, chicos. Gracias por su atención. Que Dios siempre me los bendiga. Siempre me los guarde. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me hacen saber por este medio. ¿Alguna pregunta, chicos? Sobre el tema. Muy bien, visible, muy bien. Muy bien, espero que les haya gustado bien la clase. Yo sé que hay cositas que uno a veces no se las sabe bien, pero bueno. Todo el estudio complementario sirve para el diagnóstico, ¿no? Y por eso yo necesito que ustedes, chicos, repasen sus apuntes que hemos hecho y ya ustedes lo refuercen con otros cursos más que básicamente de amiloidosis cardíaca, actualizaciones, y así tengan todo fresquito, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Que
tengan sobre el tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Para que ya finalicemos en la clase. Ninguna, señor, muchas gracias. Excelente, igual, muchas gracias, Priscila, por tu presencia. Y gracias a todos por asistir en esta noche, en un domingo en la noche, ¿no? ¿Quién se atreve a estar ahí, no? Bien, chicos. Que tengan buena noche y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Oxy. Buenas noches. Hasta luego, Pacheco. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego, tarea.